Los New Towns ingleses. El término New Town hace referencia a las primeras ciudades que fueron construidas después de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, el Reino Unido enfrentó problemas urbanos que yacían desde hace tiempo. Además de querer hacer frente a las condiciones creadas por la Segunda Guerra Mundial, respondieron a factores como la congestión de las ciudades, la superpoblación, la falta de viviendas o el mal estado de los barrios obreros. Estas circunstancias orillaron al gobierno británico a plantear una estrategia que pretendía limitar la expansión de las descontroladas manchas urbanas, es decir, descongestionar los núcleos centrales y ofrecer un hábitat digno a las clases obreras. En 1898, Ebenezer Howard publicó un libro denominado Mañana, una vía pacífica hacia la reforma social, dando como resultado final la ciudad jardín como concepto. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, siendo el conflicto militar global más grande de la historia, repercute nocivamente en Londres, trayendo con esto en 1944 la Greater London Plan, la planificación urbana para Londres. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial y se aprueba en 1946 la New Town Act, ley que saciaba las preocupaciones urbanísticas y fijaba las normas para nuevas ciudades, dando como resultado la primera generación de las New Towns de 1946 a 1949, llegando a la segunda generación de las New Towns de 1961 a 1973, trayendo consigo una tercera generación, siendo esta de 1967 a 1969. Londres durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX mostró un crecimiento repentino. En 1801, la zona que se identificaba como Gran Londres sobrepasó el 1.000.000 de personas. 100 años después superó los 6 millones y 3 décadas más tarde culminó los 8 millones de habitantes. Para este entonces, el Reino Unido y Londres alcanzaron la cúspide. El Gran Londres había hecho notorio su predominio en la industria de la tecnología, dando como resultado un centro financiero internacional y referente del comercio mundial. Robert Owen. Hasta 1838, las primeras comunidades modernas fueron propuestas por el reformador social Robert Owen, haciendo su primera aparición frente a las ciudades sobrepobladas. Owen propuso una colonia para pobres que permitía a las personas desfavorecidas conseguir trabajos y una mejor educación para los infantes, conocida como New Harmony. Su propuesta se basaba en pequeñas comunidades independientes de personas que dependían de la agricultura y un poco de otras industrias. Se puso en marcha un proceso de construcción acelerado que mezcló, en muchos casos, el desarrollo especulativo con una baja calidad de los edificios, principalmente en los casos destinados a alojar a la clase obrera. Ciertamente hubo urbanizaciones exteriores bien ejecutadas, pero su destino eran las clases pudientes, como es el caso de Bedford Park. Desgraciadamente, las urbanizaciones precarias con problemas de muchos tipos, incluyendo la salubridad, se convirtieron en focos de enfermedades que propagaron epidemias variadas por toda la ciudad. Estos hechos dieron lugar a la creación del London County Council en 1889, un organismo encargado del control de la ciudad. Un año después, en 1890, el Consejo del Condado de Londres propuso la unión de zonas verdes para crear un sistema integrado, inspirado en casos norteamericanos como el Boston Emerald Necklace o el Chicago Park System. Al pasar del tiempo, esta idea maduró, dando como resultado la idea de crear un Park Belt o un parque cinturón. La idea era la de un gran parque que rodeara la ciudad, que además de aportar una reserva de zonas verdes, podría limitar la expansión desenfrenada de la ciudad. En este contexto, comienzan a tomarse ideas y proyectos. Entre estas propuestas, hubo uno que destacaría la reflexión de un polifacético personaje, Ebenezer Howard. En 1898, Ebenezer Howard publicó un estudio en el que se explicaba su solución para los problemas de las ciudades y las formas de abordar el crecimiento urbano, las denominadas ciudades jardín. Ebenezer Howard fue un urbanista británico conocido más bien por ser un reformador social. Su utopía propugnaba una tercera vía, social y política, que pretendía alejarse del capitalismo y del socialismo convencional para proponer un modelo de convivencia basado en el colectivismo, la organización local y el autogobierno.
Esto se manifestaba en un nuevo modo de hábitat que perseguía la unión de las bondades del campo y de la ciudad, y que sistematiza la implementación territorial de las ciudades a partir de la acción estructurada de los núcleos limitados y autónomos. Estas ideas estaban en sintonía con la tradición utopista del siglo XIX, que buscaba alternativas a la ciudad existente, desde las de Fourier, Owen y Cobbett o el resto de los llamados socialistas utópicos, hasta propuestas como la ciudad lineal construida en Madrid por Arturo Soria. Howard publicó en 1898 un libro denominado Mañana, una vía pacífica hacia la reforma social, en la que expuso su propuesta habitacional y organizativa. La buena aceptación de sus ideas llevó a la reedición del texto en 1902, apareciendo entonces en lo que sería el título definitivo para la posteridad, Ciudades Jardín del Mañana. La evolución del modelo de ciudad-jardín. El éxito de la ciudad-jardín en el contexto británico fue extraordinario. La intensa actividad de la Garden City Association de Howard recibió un impulso con la Town Planning Conference, organizada en 1910 por el RIBA, junto con la intensa colaboración de Raymond Owen. Esta reunión animó la fundación en Londres en 1913 de la International Garden City and Town Planning Association, que presidida por Howard acabó transformándose en una federación de las numerosas asociaciones y movimientos generados en torno a la ciudad-jardín en otros países. Las distintas versiones de los núcleos suburbanos, inspirados en la ciudad-jardín, mantuvieron un denominador común expresado en una densidad media-baja, con una importante presencia de zonas verdes y un cierto pintoresquismo general. Descongestión. Raymond Owen presentó en 1933 un informe al Comité Regional de Planificación del Gran Londres. En ese informe, Raymond reafirmaba aquellas ideas sobre el Park Belt y recomendó la creación de Green Belt de forma que frenara este crecimiento. En esta propuesta tenía cabida la posibilidad de que este Green Belt se pudiera erigir pequeños núcleos satélites que siguieran la propuesta de la ciudad-jardín. Tomaron en cuenta la idea y en 1938 se promulgó la Green Belt Act. La norma fijó la prevención de una franja de reserva de 8 kilómetros de anchura en la que se impedía la construcción. Su realización definitiva vino de la mano de Green London Plan, la planificación urbana para Londres, encargada a Patrick Ackroyd en 1942, aprobándose en 1944. El nuevo marco regulador fijaba una estructura basada en 4 anillos concéntricos. El primero, el Inner Urban Ring, se fijaba al borde urbano de Londres de la época. El segundo, Suburban Ring, complementa al primero asegurándose de enredar cualquier crecimiento en su interior y planteando la distribución de la edificación existente en el mismo. El tercero, el Green Belt Ring, correspondía al espacio verde referente aproximadamente al espacio que había quedado protegido en el Green Belt Act. Podía llegar a contar con equipamiento que colocarían ocasionalmente. Y por último, el cuarto, el Outer Country Ring, se planificó como un extenso anillo, siendo pieza clave para la descongestión. En esta estructura yacería el desarrollo industrial y daría lugar a la nueva población, tanto inmigrante como la procedente de la descongestión forzada del centro. Para alojar a esta población se previó el crecimiento controlado de los núcleos existentes y la implementación de 8 nuevas ciudades satélite dentro del mismo. El Abercrombie Plan se puso en marcha, donde se mantendría el Green Belt, creando además las nuevas ciudades. Uno de los personajes importantes desde entonces fue Frederick J. Osborne, quien fue el presidente de la Asociación de Planificación de Ciudades y Campos. Fue así que inicia el programa de New Towns en el Reino Unido. La aprobación del plan del Grand Londres o Greater London Plan inició el proceso legal que sirvió de base para la creación de las New Towns. En 1946 se aprobó la Newton Act, ley que saciaba las preocupaciones urbanísticas y fijaba las normas para nuevas ciudades, estipulando su gestión y financiación. Esta ley era nacional, por lo que otras grandes ciudades se mostraron dóciles al implementar los Greenbelt y la construcción de núcleos satélite. La normativa de las primeras New Towns se relacionaba con las ideas de Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, pero esta nueva situación presentaba varias diferencias importantes con respecto a las anteriores. En primer lugar, porque las ciudades jardín estaban conducidas a crear espacios ideales, de modo que representaran un contexto utópico para toda la sociedad, mientras que las New Towns tendrían como prioridad a la clase obrera,
Esto significaba grandes inversiones en vivienda social para acoger a esta población. Otra diferencia notable es que su iniciativa era pública, haciendo que el gobierno fuera el encargado de relacionar y seleccionar terrenos y financiarlos. Tras la designación del terreno, se creaba una Development Corporation, entidad que planificaba y gestionaba la urbanización y edificación, siendo esta corporación la encargada de hacer los planes específicos de desarrollo. Fue así que inicia la primera generación de las New Towns, la Mark I de 1946 a 1949. La New Towns de la primera generación presentaba en general tres zonas claramente diferenciadas: el centro principal o Town Center, el ámbito residencial y el área industrial. La zona residencial se estructuraba de unidades vecinales. Estas unidades contaban con los equipamientos elementales, entre ellos escuelas y comercios básicos, dentro de un radio que no debía superar los 600 metros, para facilitar los recorridos peatonales. Sobre este esquema funcional se fue construyendo un conjunto edificatorio fuertemente contrastante. Por una parte estaba el mundo residencial, mayoritariamente constituido por viviendas tradicionales, y por otra el centro urbano principal, donde los edificios adquirían un carácter moderno. La mayoría de las New Towns se constituían por 6 barrios que se traducían a una población de aproximadamente 60.000 personas. En esa generación se construyeron alrededor de 15 ciudades en Inglaterra y Escocia, las cuales ayudaron a erradicar los problemas que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades de la primera generación. En Inglaterra: Crawley, Hemel Hempstead, Newton Aycliffe, Peterlee, Welwyn Garden City, Hatfield, Basildon, Bracknell, Corby y Stevenage, que fue la primera New Town. Fue designada en 1946, situándose a unos 50 kilómetros al norte del centro de Londres y ocupando una superficie de 2.440 hectáreas. En 1949 se presentó el Master Plan de la nueva ciudad por el arquitecto Gordon Stephenson. Stevenage fue proyectada para acoger 60.000 habitantes, planeada con una baja densidad poblacional. La estructura de la ciudad quedaba determinada por el gran eje norte-sur del ferrocarril. En su margen occidental se ubicaría la zona industrial y al este de la línea se ubican las residencias. La estación del tren marcaría la ubicación del centro principal, que quedaría envuelto por los 6 barrios que estructuraban la ciudad: Stevenage, Bedwell, Broadwater, Shiphall, Shields y Pingree, y que se agrupaban formando un abanico alrededor del centro. Cada barrio acogería 10.000 residentes y contaría con su propio subcentro con los servicios básicos comerciales y dotacionales. En Escocia: Cumbernauld, East Kilbride, Greenrods y Cumbrian. La segunda generación, la Mark II, de 1961 a 1973. En la segunda generación se crearon 8 nuevas ciudades, las cuales supusieron un cambio de gobierno en el Reino Unido. Los cambios no solo afectaron a la gestión, sino también implementaron modificaciones al modelo urbano. Dentro de los aspectos que se cuestionaron se encuentra la baja densidad, la excesiva proporción de áreas verdes y el umbral de población bajo, lo que ocasionaba un déficit en aparcamientos. Estas críticas fueron la base de los nuevos planes que, en general, evitaron la multiplicidad de centros en favor de un núcleo más poderoso, resultando tejidos urbanos más compactos. Es destacable el caso de Hock, una New Town que fue planificada en sus fases iniciales desde 1958. Hock actuaría como un referente teórico, con un solo núcleo central lineal, con densidades altas que iban relajándose hasta las zonas perimetrales y con una clara separación entre tráficos peatonales y rodados. Así pues, la transformación principal implicaría un redimensionamiento de las New Towns. Las ciudades creadas durante la segunda generación en Inglaterra fueron Skelmersdale, Telford, Redditch, Washington Sunderland y la más destacable, Runcorn.
Runcorn reflejó, en cierto modo, la transición entre las dos generaciones extremas. La planificación intentó ajustarse a las nuevas directrices marcadas por la revisión de la Newtown Act efectuada en 1965, la cual sería la base para las de la tercera generación. El Master Plan de Runcorn fue presentado por Arthur Lee. La nueva ciudad sería proyectada con un deseo de racionalización de los sistemas de tráfico. De hecho, el transporte público determinaría la estructura urbana, que consistía en 2 anillos que se unían formando un 8. Los nuevos núcleos residenciales se ubicaban junto a las paradas de autobús. Estos núcleos se extenderían hasta alcanzar un radio de 5 minutos recorridos a pie, y se proyectaron para acoger una densidad de unas 8.000 personas cada uno. Cada núcleo se dividía en 4 subáreas de 2.000 personas, contando con los servicios elementales. Entre ellos compartían los equipamientos secundarios. El centro principal, ubicado en la conexión entre los anillos, dispondría del 60% del comercio, oficinas y equipamientos culturales y de ocio. En Escocia, Livingston, Armagh y la tercera generación Mark III de 1967 a 1969. La tercera generación de Newtowns sí presenta diferencias sustanciales respecto al modelo anterior, principalmente metodológicamente, pero también en cuanto a la estructura urbana, donde se primará especialmente el transporte. También habrá un salto cuantitativo respecto a la población, que sería fuertemente aumentada. En esta generación se construyeron 10 ciudades. Las ciudades de la tercera generación en Inglaterra: Peterborough, Northampton, Warrington, Central Lancashire, destacando Milton Keynes. El plan previsto para Milton Keynes destacó por la reducción del peso de la iniciativa pública. Más de la mitad de la edificación prevista sería desarrollada por la empresa privada. Para favorecer las promociones privadas, el planteamiento estructural resultó muy novedoso. Se trata de una malla blanda, es decir, una cuadrícula deformable que se adapta a las situaciones topográficas. Este planteamiento es radicalmente diferente al de las Newtowns anteriores, articuladas para favorecer un centro al que todo queda referido. La indiferenciada y muy elástica malla de Milton Keynes también logró incorporar en ella a los núcleos preexistentes. En Gales, Newtown, y en Irlanda del Norte, Craigavon, Entrim, Ballymena y Londonderry. En 1970, Central Lancashire sería la última ciudad designada dentro del programa de Newtowns. Cada una de las propuestas se fueron desarrollando hasta su culminación, momento en el que las distintas corporaciones iban siendo liquidadas y la gestión pasaba a las entidades municipales. Al concluir el programa Newtown, se plantearían algunas otras nuevas ciudades en el territorio británico, pero ya no estaban auspiciadas por ese marco que caracterizó el urbanismo británico durante casi 25 años.